bienvenidos a un vídeo de Tras la Literatura. Esta vez, un vídeo tan especial como vosotros. ¿No es así, Pedro? Sí, así es, Sergio. Hoy no vamos a hablar de ningún autor ni de ninguna obra. Hoy vamos a abordar las distintas lenguas españolas y sus dialectos. Para más, por favor, quédense a acompañarnos esta vez. Antes de hablar de las diferentes lenguas españolas, vamos a aprender de dónde surgieron las lenguas de Europa. Las lenguas europeas son idiomas hablados por distintas comunidades a nivel mundial. Esto es así porque en los siglos XVII y XVIII las naciones europeas controlaron la mayor parte de África, gran parte de Asia y Oceanía, donde llevaron el inglés, francés, portugués, español, alemán y holandés. La mayoría de lenguas europeas están emparentadas entre sí, formando la familia de las lenguas indoeuropeas. El indoeuropeo es la lengua común de la que no quedan testimonios escritos, pero de la que provienen las demás lenguas, las indoeuropeas ya mencionadas, las cuales evolucionaron a otras lenguas antiguas, como el germánico, de las que también evolucionaron hasta las lenguas modernas, como el alemán. La mayoría de las lenguas europeas provienen de estas tres. Lenguas románicas. La lengua romana no era homogénea. De ella distinguimos tres periodos: el latín arcaico, el latín clásico y el latín vulgar, el cual, influido por las lenguas que ya existían, dio lugar al castellano, gallego, catalán, portugués, etc. A todas estas, que evolucionaron del latín, se les llama lenguas romances. Lenguas germánicas y anglosajonas. Las actuales lenguas germánicas se dividen tradicionalmente en dos grandes grupos: el occidental, que comprende el inglés, el alemán y el holandés, y el grupo septentrional, que comprende las lenguas escandinavas que abarcan el danés, sueco, noruego, feroés e islandés. Todas las lenguas del grupo oriental, gótico, vándalo, burgundio, etc., se extinguieron. Lenguas eslavas, divididas en tres grupos: el occidental, con lenguas como el polaco, checo, etc.; el oriental, con lenguas como el ruso y el ucraniano; y por último, el meridional, con lenguas como el serbio, croata, etc. Todas las lenguas peninsulares, excepto el euskera, de la cual se desconoce concretamente su origen, proceden del latín. Más concretamente del latín vulgar que hablaban los soldados cuando conquistaron la península. Por lo tanto, son lenguas romances o románicas. De ahí que cuando en el diccionario buscamos el significado de una palabra, la etimología nos remite generalmente al latín. Además de las lenguas romances peninsulares citadas anteriormente, tenemos que hacer referencia a otra lengua romance hoy desaparecida, el mozárabe. El mozárabe era la lengua, también procedente del latín, que se desarrolló en la zona sur de la península, hablada por la población no árabe, que desapareció al ser conquistada en el siglo XV por los reyes católicos. En esa lengua romance, el mozárabe, están escritas una de las primeras manifestaciones literarias, las jarchas. Antes de la llegada de los romanos a la península ibérica se hablaban distintas lenguas, todas ellas se conocen con el nombre de lenguas prerromanas. El vasco, o euskera, es la única lengua prerromana de la península ibérica que se conserva, pues la zona del País Vasco nunca fue romanizada del todo, dado su complicada geografía. Las lenguas románicas peninsulares. Debido al proceso de romanización, el latín vulgar se impuso en toda la península, pero con la caída del Imperio Romano en el siglo V, llegaron los pueblos bárbaros, de origen germánico, o los visigodos, del mismo origen, las cuales dejaron sus propios topónimos. En el año 711 se inició la invasión musulmana en la península, que separó a la península en dos mitades, la mitad cristiana al norte y la musulmana al sur, y en este momento es cuando empiezan a surgir los dialectos románicos peninsulares: el castellano en el centro, gallego y asturleonés en el oeste, navarro-aragonés y el catalán en el este. Los cristianos que vivían en el territorio musulmán hablaban en mozárabe. Pero para que entendáis un poco mejor por qué hay tantas lenguas, distingamos tres periodos en la formación de las lenguas románicas peninsulares. Este mapa se corresponde a la división de las lenguas del periodo prerrománico, como el propio nombre indica, antes de la llegada de los romanos.
Por desgracia, de este periodo no se sabe mucho, pero sabemos que dejaron palabras como península ibérica. En el periodo románico, de la mano de los romanos, se instaura en la península el latín como lengua oficial, pues fue esta la que permitió la unificación de los territorios ocupados anteriormente por los distintos pueblos prerromanos. De esta forma, gracias al latín, los hispanos podían comunicarse entre ellos, a excepción de la lengua vasca. Las demás lenguas peninsulares vienen del latín. Entonces os preguntaréis, ¿por qué hay tantos idiomas diferentes si en todos los sitios peninsulares se hablaba el latín? Esto se debe porque a partir de la caída del Imperio Romano, la cual iniciaría el periodo de la formación de las lenguas romance, los territorios romanizados se disgregaron y lo mismo ocurrió con el latín. Llegó un momento en el que cada territorio hablaba en un latín diferente y no eran capaces de entenderse mutuamente, y a esto se le sumaba la influencia de los distintos pueblos. Es en este preciso momento cuando nacen los distintos dialectos romances, que después se convertirían en las lenguas romance que hoy en día conocemos. El español o castellano es una lengua romance procedente del latín vulgar. Pertenece al grupo ibérico y es originaria de Castilla, el reino medieval de la península ibérica. Se conoce también por el americanismo coloquial de Castilla, en algunas áreas rurales e indígenas entre México, Perú y la Patagonia, pues el castellano se empezó a enseñar poco después de la incorporación de los nuevos territorios a la corona de Castilla. Es la segunda lengua del mundo por el número de hablantes nativos, es decir, lengua materna tras el chino, y la cuarta lengua en hablantes, también tras el chino, inglés e hindi, con 463 millones de hablantes nativos aproximadamente. Se habla, entre otros lugares, en España, como lengua oficial, en toda Hispanoamérica, en Estados Unidos, gran parte, unos 40 millones aproximadamente, en Guinea Ecuatorial, en el Sáhara Occidental, en las Filipinas y en Guam, como podemos observar en el mapa que estamos viendo ahora. Ya dentro de la península ibérica se pueden encontrar diversos dialectos, inteligibles entre sí, y según los cuales se pueden dividir en dos grandes regiones, los dialectos septentrionales y los dialectos meridionales. Los septentrionales. Entre ellos se encuentran los dialectos hablados en la mitad norte de la península, que se corresponden aproximadamente con las tierras castellanizadas antes del siglo XI. También incluye las hablas de los territorios ganados a lo largo del tiempo al idioma aragonés y al asturleonés. Presenta unas características más conservadoras que los dialectos meridionales. Los rasgos entre unos y otros son variables y presentan menos homogeneidad de rasgos que los meridionales. Estos dialectos son el dialecto castellano septentrional, propio de la zona de Castilla, el castellano aragonés, propio de Aragón, el castellano riojano de La Rioja, el castellano churro, propio de Valencia, el castellano leonés, propio de León y parte de Asturias, castellano vasco, propio de la zona del País Vasco, y el castellano gallego, propio de Galicia. Los dialectos meridionales son los comprendidos en la mitad sur peninsular y en las Islas Canarias. Presentan rasgos menos conservadores en su pronunciación, con rasgos fonéticos diferenciadores muy marcados. Tienden a presentar los siguientes rasgos comunes. Tienden a aspirar la S al final de las sílabas, el yeísmo, que poco a poco se va generalizando, sobre todo en la gente joven, y cabe destacar también los famosos ceceo y cheseo, muy propios de las Canarias y Andalucía, así como de Extremadura, pero que no se deja ver casi en el resto del sur de España, salvo en las zonas de la Vega Baja de Alicante y el norte de Murcia. Los distintos dialectos son el dialecto andaluz occidental, propio de las comunidades de Córdoba, Sevilla, Huelva y Cádiz, y el dialecto andaluz oriental, propio de Granada, Almería, Jaén y Málaga. El dialecto extremeño de Extremadura, el dialecto canario, procedente de las Islas Canarias, el dialecto manchego, propio de la zona sur de Castilla, es decir, de La Mancha, el dialecto madrileño, propio de la zona de la Comunidad de Madrid, y el dialecto murciano, propio de Murcia. Venen amb l'ànim d'ensenyar o aprendre català. Són 94 persones que a partir d'ahir formen una parella lingüística. Actualmente el catalán es hablado por unos 7 millones de personas y es la lengua cooficial de Cataluña, Islas Baleares y Comunidad Valenciana, donde recibe el nombre de valenciano.
Esta lengua surgió aproximadamente entre los siglos X y XI, en la zona pirenaica. El catalán es la única lengua de la península galorrománica, ya que tuvo contacto político y lingüístico con el sur de Francia. Refiriéndonos a su historia, el catalán, como las lenguas romances, surge a partir del latín vulgar. Su historia la podemos dividir en 3 etapas. La primera etapa la encontramos desde el nacimiento de la lengua hasta la Edad Media. Estas pautas son aquellas graduales con las implementaciones de la escritura, con el destierro progresivo del latín hasta el siglo XV, que fue el momento de máximo esplendor de la lengua medieval. La segunda etapa la encontramos desde el siglo XV hasta la Renaixenca. Es el momento de máximo esplendor del catalán y el periodo llamado de la decadencia, que abarca los siglos XVI, XVII y XVIII, que se caracteriza por la regresión de la lengua en todos los ámbitos del uso. Y la tercera etapa es desde la Renaixenca hasta la actualidad. En este periodo se sitúa la normalización gramatical y la recuperación de la oficialidad. Hai xente que sí, que efectivamente fala galego, pero a maioría non o vexo moi por a labor. É unha pena. El gallego es una lengua que habla la mayoría de los habitantes del noreste de la península ibérica, en las provincias españolas de A Coruña, Lugo, Ourense y Pontevedra, así como también en las zonas limítrofes y aisladas de las provincias de León, Asturias y Zamora. En la actualidad tiene más de 3 millones de hablantes en diversos lugares del mundo. Durante la Edad Media, el gallego constituyó una misma unidad lingüística con la lengua portuguesa, el galaico portugués. Esta lengua procedía del latín vulgar, que se conformó durante la convivencia de los hispano-romanos y los germanos durante la dominación visigoda. El galaico portugués fue una lengua que mantuvo muchos de los arcaicismos de su procedencia originaria, al contrario que el castellano, que fue una de las lenguas más rupturistas e innovadoras. El galaico portugués también mantuvo y conservó un vocabulario arcaico que no se dio en otras lenguas románicas, desgajadas del latín originario. A partir del siglo XIV, el galaico portugués, que había surgido en Galicia y que se había extendido hacia el sur por los combatientes contra el dominio musulmán, fue perdiendo su unidad y comenzó a separarse en otras 2 lenguas, el gallego y el portugués. El gallego se distingue del portugués, fundamentalmente, entre otras cosas, por la desaparición de la nasalidad vocálica. El gallego también mantuvo, a lo largo de los siglos, muchas zonas dialécticas, circunscritas sobre todo a las zonas marinera y la zona interior de la montaña, que hoy han sido integradas prácticamente por el gallego normativo. El gallego también posee sus propios dialectos, aunque son muy cercanos entre sí. Los 3 principales bloques dialécticos son el gallego oriental, que incluye los dialectos hablados fuera de la Galicia administrativa, entre las que destaca actualmente el gallego de Asturias. El gallego central, subdividido en el área norte o mindoniense y el área sur o luco-auriense. Y el gallego occidental, que abarca el área fisterrana al norte y el área tudense y bajo limega en el sur. Ere, gazteen artean txarto integratzen naiz, eta depresioa jota nago. Askok, euskera hau dela pentsatzen dute. El euskera es hablado aproximadamente por 1 millón de personas. Es la lengua cooficial del País Vasco y Navarra, aunque también se habla en el sur de Francia, en el departamento de los Pirineos Atlánticos. Es la única lengua antiquísima, concretamente una lengua prerromana peninsular, y no pertenece a la familia de la lengua indoeuropea. Hablamos de la lengua europea más antigua. Hoy por hoy se desconoce el origen de esta lengua, y es por ello que la lingüística oficial define al euskera como una lengua aislada, es decir, sin relación ninguna con lengua conocida, y cuyo parentesco con otras lenguas está aún por determinar. En cuanto a su origen e historia, la mayoría son hipótesis. Por ahora, diversos investigadores afirman la existencia de nexos entre el euskera, el íbero, el bereber y algunas lenguas del Cáucaso, pero sigue sin aclararse el misterio de las raíces del euskera. Antiguamente, el euskera se hablaba en un territorio que se extendía desde el Ebro hasta el Garona, desde los Pirineos occidentales hasta Cataluña.
Dicho territorio fue reduciéndose de manera paulatina, debido a las invasiones de los pueblos indoeuropeos. La historia interna del euskera la dividimos en estas fases. Pre-protoeuskera, en tiempos anteriores a la llegada de los celtas. Protoeuskera, euskera hablado desde el siglo V a.C. hasta el año 1 aproximadamente. Euskera arcaico, también llamado histórico o aquitano, testificado entre los siglos I a III después de Cristo, en inscripciones latinas o sobre monedas en ambos lados de los Pirineos. Periodo oscuro, desde el siglo IV después de Cristo hasta el siglo X, con la consolidación del Reino de Navarra. Entre los siglos V y VI se encontraría el llamado euskera común, del que habrían nacido los dialectos del euskera en épocas posteriores. Euskera medieval, desarrollado entre los siglos XI a XV, se centra principalmente en fuentes documentales monásticas. Euskera clásico, entre los siglos XVI al XVIII, se desarrolla la literatura en euskera principalmente y se tienen los primeros testimonios de los dialectos literarios y hablados como tal. Euskera moderno, aunque la literatura del País Vasco francés no pierda su importancia, esta se traslada a la Vasconia continental entre los siglos XVIII y XX. Euskera batúa. A partir de 1968, la Real Academia de la Lengua Vasca, tomando como base las directrices de Koldo Mitxelena y el padre Luis Villa Asante, entre otros, empieza a adoptar una serie de normas en busca de un euskera literario unificado, también llamado euskera batúa. Bueno, hoy esperamos que hayáis aprendido mucho sobre las lenguas de España y hoy es un día muy especial para la literatura porque probablemente este sea nuestro último vídeo en el canal. Así es, hemos aprendido un montón sobre literatura y sintaxis, y qué mejor manera que acabar hablando de nuestras lenguas, sería acabar por todo lo alto. Muchas gracias a todos los que nos habéis acompañado durante estos meses en nuestro camino a través de la lengua española y de la literatura. Gracias también a ti, Sergio, por ser uno de los mejores presentadores con los que he podido trabajar, y a nuestro profesor Miguel por apoyarnos siempre. Nos vemos pronto. Muchas gracias por este gran proyecto, Pedro, a vosotros que nos habéis visto y a Miguel, que nos pondrá un 10.